La primera pregunta del examen fue ¿no? En matemáticas. Y ustedes verán que acá se están trabajando las fracciones, resta de fracciones principalmente, también división, ¿no? Es una operación combinada. Y acá empezamos entonces por restar. Empezamos por acá. Recuerden ustedes que hay que restar 1 menos 1 medio, que es simple, ¿no? 1 menos 1 medio. Entonces recuerden que el 1 tiene como denominador la unidad. Aquí cuando un número entero no tenga denominador, como el número entero no tiene denominador, aparentemente no tiene, pero en realidad se sobreentiende que es 1, ¿no? Un número entero, entonces tiene denominador 1. Entonces multiplicamos en aspa y vamos a obtener 1 por 2 me va a dar 2, menos, y 1 por 1 me va a dar 1. El denominador sería multiplicando 1 por 2, me da 2, y esto restamos, ¿no? Y nos va a dar 1 medio. Quiere decir que esta resta se transforma ahora, acá lo tenemos, en 1 medio, ahí está. Voy a borrar un poquito por acá para que se observe mejor. O sea, esta resta que lo hicimos aparte me va a dar como resultado este número 1 medio, que ya hemos visto cómo se resuelve, ¿no? Es una resta de dos fracciones. Bueno, un número entero menos una fracción. Bien. Una vez que ya llegamos a eso, lo único que acá nos queda es esto, ¿no? Acá hay una división. Una división de 1 entre 1 medio. Esto lo podemos escribir así. 1 entre 1 medio. Y recuerden que en este caso, este 1 tiene como denominador la unidad, ¿no? Ahí está, así. Ahora, y una vez que tienen, pues, una forma de trabajar es la siguiente, ¿no? Cuando tenemos dos fracciones que se dividen, o podríamos decir la fracción de una fracción, ¿no? Una fracción de fracciones, mejor dicho. ¿Qué se hace? Se multiplica los extremos, que se llaman así, 1 por 2, que me va a dar 2, y el otro sería, la otra sería, o sea, con un colorcito, y 1 por 1 me va a dar 1. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de multiplicar, de dividir dos fracciones. O si quieren, es una fracción de fracciones. Entonces se multiplica así. Los extremos se llaman extremos y estos los medios. 1 por 2 y 1 por 1. Entonces se escribe así. Ya sabemos que cuando un número tiene como denominador la unidad, ya no es necesario escribir el 1, ¿por qué? Solamente el numerador, ¿no? Porque esta es una unidad, el denominador es la unidad, simplemente se escribe el numerador. O si quieren también, como decir, 2 entre 1 me va a dar 2. O sea, y se transforma en lo siguiente. Quiere decir, esta división de 1 entre 1 medio se transformó en 2. Entonces fíjense cómo se reduce ya la operación, ¿no? Y listo, ya hemos llegado hasta acá. Y acá seguimos, acá si restamos 1 menos 2. Ya sabemos que se me va a dar menos 1, ¿no? Ahí está. Recuerden, 1 menos 2 me va a dar menos 1.
Acá se restan porque uno es positivo, el otro es negativo, y el signo del mayor, ¿no? El mayor en este caso es 2. Listo, ya hemos, también fíjense cómo se está reduciendo. Y ahora nos queda hacer esta operación, ¿no? Aquí. Que es simple. Es simple porque es como si yo dividiera 2 entre 1 o 2 entre menos 1, ¿no? Me va a dar menos 2, pero con este menos se vuelve más. Entonces sería más 2, 2 más 2, ¿no? Este menos con este menos, pues se puede multiplicar y me va a dar un positivo, ¿no? Y 2 entre 1 me da 2, y 2 más 2 me va a dar 4. Y ese sería el resultado entonces de la primera pregunta que vino en el examen. Después tenemos un problemita. Me dice que los 3/5 de las 80 personas que viajan en un avión son niños. ¿Cuántos adultos viajan en el avión? ¿No? Es un problema parecido al que ya les puse anteriormente, por eso yo les dije revisen sus repasos. Ahí hemos visto este tipo de problemas. Entonces acá se trata de dos grupos de personas, ¿no? Que en total me van a dar 80, los niños y adultos. Niños es 3/5 de 80. Eso quiere decir que hay que multiplicar 3/5 por 80. Entonces, en la multiplicación, acuérdense que cuando se multiplica una fracción por un número entero, ese número entero se sobreentiende que tiene denominador 1. Entonces acá multiplicamos 3 por 80 y 5 por 1, ¿no? 3 por 80 me va a dar 240 y lo dividimos entre 5. O le sacamos la quinta parte a ambos términos de la fracción, ¿no? Y me va a dar 48. Entonces quiere decir que hay 48 niños. Entonces me piden qué adultos, cuántos adultos viajan. Entonces simplemente tengo que restar, ¿no? Resto el total, que son 80 menos 48. 80 es el número de personas en total que viajan en el avión. Le tengo que restar 48 para saber cuántos adultos viajan, ¿no? Porque el resto son adultos. Y me sale 32. Quiere decir que 32 adultos viajan en el avión, ¿no? Es un problema simple. Ahí está la respuesta al ejercicio, al problema 2. Veamos qué más tenemos. Esta es una potencia de una raíz de raíces. Bueno, en este caso, empezamos por el interior de los paréntesis, ¿no? Acá aplicamos esta propiedad de la raíz de raíz y multiplicamos los índices. El 2 que es por 2 por 2, ¿no? Y me debe quedar 8. Ahí está. Pero un solo radical, ¿no? Radical de raíz octava. Ahora, esta raíz octava yo lo puedo convertir a una potencia con exponente fraccionario. O lo inverso, ¿no? O viceversa, vamos por decirse. Yo puedo transformar una potencia con exponente fraccionario a una raíz. Y una raíz la puedo transformar a un exponente, a una potencia de exponente fraccionario. ¿No? Lo que vamos a hacer acá entonces sería así. 1/3 elevado a 1/8, donde el 8 vendría a ser el índice de la raíz y el 1 sería el exponente de 1/3, que aquí no se escribe porque se sobreentiende que es 1. ¿No? Ya cuando es 1 ya no se escribe entonces, porque acá debería haber, está elevado a la unidad, ¿no? Pero ya no se escribe porque el exponente es 1. Cuando ese es 1 ya no se escribe. Entonces, me queda así. Ahora, aquí aplicamos otra propiedad de la potenciación. Una potencia y otra potencia. No importa que sean fracciones.
¿no? Fracciones. Entonces acá se va a multiplicar. Esta es una potencia. Acá tenemos un tercio elevado a la 1 octavo. Y este a su vez elevado a la 16. La potencia 16. Pero de aquí puedo aplicar la propiedad de la potencia de una potencia. Y multiplico 1 octavo por 16. ¿No? Y ya sabemos que acá el denominador en este caso es 1. Y digo 1 por 16 me va a dar 16. Y 8 por 1 me va a dar 8 y me va a quedar así, ¿no? Un tercio elevado a la 16 octavos. Como 16 octavos es una fracción, yo la puedo simplificar. O si quieren también dividen 16 entre 8. Y me va a dar 2, ¿sí o no? Porque 2 por 8 me da 16. Y me va a quedar de esa forma. O sea que quiere decir que ahora vamos a calcular un tercio elevado al cuadrado. Ya sabemos que un tercio elevado al cuadrado es como multiplicar un tercio por un tercio. Y entonces digo 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 9, sería 1 noveno, ¿no? Esa sería la respuesta entonces de la pregunta 3 del examen. Veamos, tenemos ahora un problemita, también es un problemita simple. Se trata de Flavia, que compró un queque, pero este queque pesa un octavo, un medio, ¿no? Un medio de kilo, o sea, 1,5 kilos si quieren también. 1,5 kilos. Ahora, lo quieren repartir, ¿no? Lo divide en porciones, pero esas porciones, cada porción debe tener un peso de un octavo de kilo. Entonces, me piden cuántas porciones de queque pudo sacar, dice Flavia, ¿no? Entonces, ¿qué operación hacemos? Para eso debemos dividir la cantidad total que tiene el queque en pesos, peso es 1,5 kilos, entre un octavo, que es el peso de una porción nada más, para obtener la cantidad el número de porciones, ¿no? Entonces divido un medio entre un octavo. Pero recuerden que si es un número mixto como tenemos acá, antes de dividir tenemos que transformar ese mixto a fracción impropia, ¿no? Y además, ya sabemos que tienen que multiplicar 2 por 1, 2, más 1, 3, sería 3 medios, entre un octavo. Y se transformó, ¿no? Este número mixto ahora se transformó en 3 medios. Listo. Y listo. Y ahora, para dividir, simplemente multiplicamos en aspa, ¿no? Acuérdense eso. Multiplicamos 3 por 8. ¿Y qué más? Y luego 2 por 1. 3 por 8 me va a dar 24 sobre o entre 2. Y ya sabemos 24 medios sería, es como dividir 24 entre 2, me va a dar 12. Bien, ahí entonces ya tengo, quiere decir que se obtuvo, ¿cuántas porciones se pudo sacar? 12 porciones. Pudo sacar entonces Flavia 12 porciones de queque. Bueno, aquí han puesto queso, de queques, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Uno más que vino es sobre esta propiedad. Esta es una operación aplicando propiedades. Aplicando propiedades lo pueden hacer más rápido. También pueden hacerlo sin aplicar propiedades, ¿no? También se puede, pero con propiedades se trata de una potencia, la división de dos potencias de misma base, ¿no? Tienen ustedes un medio elevado a la 2 al cubo y entre un medio elevado al 2 al cuadrado. Bueno, acá primero tendríamos que elevar al cubo el 2, ¿no? Para que me quede un solo exponente. Y el 2 al cuadrado también, ¿no? Y me quedaría así. 2 al cubo sería 8, sería un medio a la octava y un medio a la cuarta.
O sea, el 2 se elevado al cuadrado y queda así. Ahora, como ven ustedes, tienen la misma base. Como tienen la misma base y se están dividiendo, se restan los exponentes. O sea, debo restar 8 menos 4. Y debe darme 1/2 elevado a la cuarta potencia. Y ahora sí solamente nos queda elevar a la cuarta 1/2. Simplemente, ya saben ustedes, cuando les diga, vean la potencia, es como si multiplicaran la base, que en este caso es 1/2, pero acá por el número 4 está indicando que tengo que multiplicarlo. 1/2, 4 veces por sí mismo, ¿no? Ahí está. Entonces multiplican 1 por 1 por 1 por 1, me va a dar 1, y 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Quiere decir que me va a dar 1/16, ¿no? Ahí está. Esa sería entonces la respuesta. Bien, esa es entonces la solución del examen, ¿no?